y Robles y Ivana. Ninguna de los dos más. Bueno, empezamos. Bueno, ¿dudas de lo que vimos hasta acá? Vamos a hacer el ejercicio primero, ¿sí? Y después vamos a empezar con forma divisional, veremos hasta dónde llegamos, pero bueno, vamos a ver el ejercicio. Tendríamos que ver el ejercicio número 5. A ver si vamos bien. 3, 4. Profe, buen día. Perdón, pero de casualidad se podría escribir más como dice aulas o como dice examen, porque lo otro es como que lo tengo que agrandar un poco más. Bueno, ahora cuando vuelva a escribir, ¿sí? Gracias. Bueno, igual como les decía, esto después lo vamos a ver, lo voy a poner en el plazo, ¿sí? Acá ya lo borramos para hacer el ejercicio. Bueno, esperen que compartimos el ejercicio si quieren. Así lo vamos a pantalla también. El ejercicio número 5. ¿Alguien intentó verlo? ¿Vio la guía? ¿Volvió a hacer algún ejercicio? Bueno, si hay que lo no sé si estoy compartiendo la pantalla. Buenos días. Yo entré un poquito tarde y sinceramente no llego a leer lo que dice el pizarrón. ¿Lo podrían leer? ¿Lo va a publicar el plan? Lo voy a publicar en el plan, chicos, pero igual les digo. Le dicen que vamos a tener las aulas 103 y 114, el examen hasta el 9 del 10. Nos vamos a encontrar 9 y cuarto enfrente del bar y el parcial empieza 9 y 30. ¿Sí? Y la idea es que no haya gente circulando en los pasillos ni antes ni después del examen. Perfecto, gracias. Porque la persona que mejor abrir la vida de trabajo si nunca pensó. Sí, ahora no. Bueno, igual todos quedan la guía, ¿no? No sé si también está bien si la comparta. Ana, si querés lo comparto yo, como prefieras. Bueno, si lo tenés ahí, compartilo. Dale. Ahí lo abro, dame un minutito. Bueno, igual empezamos. La idea es que vamos a ir leyendo el ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio muy parecido a lo que puede ser el parcial. Solamente para que lo tengan ahí en la pantalla. Bueno, empezamos con el ejercicio 5. La idea es que siempre, bueno, vayan leyendo todo el enunciado
todas las consignas, ¿sí? Y recién ahí empiezan a resolverlo. Voy a borrar esto. Bueno, vamos a empezar. Dice, la empresa La Martina S.A. tiene su sede en Tutela y cuenta con el plantel de 215 empleados. Estamos con el ejercicio cívico. Y actualmente es una empresa muy importante en cuanto a la venta de ropa informal. Dice que el gerente general es el señor Jorge Bonet, quien ha comprado la empresa hace aproximadamente 6 meses al socio fundador de la misma. La empresa se encuentra en un periodo de reestructuración, ya que debido a que el gerente tiene como prioridad la disminución de los costos, ya que pretende crecer comercialmente, ha obtenido un préstamo importante de dinero que piensa dedicar al cambio que pretende. El nuevo diseño de la empresa fue analizado por consultores externos, los que fueron incorporados a la empresa hace 4 meses y que tienen reuniones periódicas con el gerente discutiendo la forma de implementar las ideas con el objetivo de ganar eficiencia, y una de las prioridades es la revisión de casi total de los procesos productivos, ya que hasta final de la gestión del socio fundador, las decisiones se tomaban de forma centralizada, vertical y horizontalmente, y se ejercía supervisión directa. El gerente general está convencido que para lograr el éxito de los cambios que se pretenden es necesaria mucha especialización horizontal y vertical y descentralizar las decisiones. Además, desea que el flujo de comunicación informal sea desalentador. El flujo de las decisiones igualmente seguirá siendo de arriba hacia abajo. Entre las características actuales de la empresa, las más importantes son que el jefe de administración le informa casi todos los días al gerente de ventas la registración contable de la cuenta venta. La gerencia personal es quien decide por sí misma la necesidad del personal en los distintos sectores. Y la empresa se encuentra compuesta de la siguiente forma. Bueno, y después nos dice cómo se compone la gerencia de producción, la de administración y finanzas, la de ventas y la de personal. ¿Sí? Bueno, la idea es que nosotros lo que tenemos que hacer es el organigrama de la empresa, ¿sí? En el organigrama distinguir los tipos de agrupamiento, explique la primera configuración, mecanismo coordinador, parte clave de la organización y el tipo de descentralización, y distinga conceptos en el enunciado. Después explique la segunda configuración, el mecanismo coordinador, la parte clave de la organización y el tipo de descentralización, y también distinga conceptos en el enunciado. Y después en el texto distinga si existe tecnoestructura y el staff de apoyo. Bueno, entonces, la idea sería que relean, ¿sí?, lo que sería la primera parte, es decir, todo el enunciado, hasta el momento donde dice la empresa se encuentra compuesta de esta siguiente forma, y vayan distinguiendo los conceptos que ustedes consideran más importantes y que les indican, bueno, en este momento la empresa, porque tenía o este mecanismo coordinador, o me decía que esta era la parte clave, o me decía que este era el tipo de descentralización, de las estructuras estudiadas, ¿sí?, que hasta ahora son las simples y la burocracia mecánica, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces me parece que estaría bueno que ustedes, tanto los que están en casa como los que estamos acá, vayan marcando esas cosas, y yo lo que puedo ir haciendo es empezando a dibujar el organigrama para distinguir los agrupamientos. ¿Sí? Y así vamos ganando un poquito de tiempo, ¿les parece? Bueno, así que un ratito, ¿sí? Lo que significa releer y marcar los conceptos que son principales. Los que lo tienen en papel, lo marcan en papel, y los que lo están mirando en el celu, o lo están mirando acá en la pantalla, ¿sí? Resumidamente, decir, bueno, es este parrafito, ¿sí?
Así que bueno, nos ponemos a trabajar. Bueno, los que están viendo el pizarrón, ¿ven bien ahí? Y es un poquito complicado que hagan un poquito más al luz. No hay que hacer pizarrón. El tema es con qué dispositivo están ustedes, ¿sí? Si están con un celu, ¿pero la fijaste la pantalla? Bueno, más grande que esto no puedo. Igual, profe, creo que es la definición porque se ve medio borroso. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que poner la definición? Recibir en HD. ¿Está el instructivo? Ustedes tienen que recibir en HD para que se vea bien. Sí, profe, ahí se fijó y se puede ver. Va, al menos yo. A ver, ahí lo que yo lo puse en HD, a ver, por aquí. Bueno, a ver, ahí yo lo puse en HD, a ver si se ve mejor. Sí, un poquito mejor se ve. Bueno, igual sí, yo lo escribo y después lo voy a volver a leer. Sí, andá diciéndolo. Sí. Aparte ustedes lo siguen con el enunciado. Es como para que hacer un poquito más rápido. Puedo poner música mientras piensan. No, estamos bien, anciana. Tenemos que tener un momento de tranquilidad para La, ver. la música clásica. Es raro un minuto de silencio. Hablamos tanto. Es raro, por eso.
Bueno, yo creo que esto, después lo revisamos. Bueno, igual más allá de esto que les dibujé ahora, vamos con lo primero que dijimos que íbamos a ir analizando, eran los conceptos que distinguían en el enunciado. ¿Sí? Y después vamos a la organigrama. Bueno, distinguieron algún concepto respecto a la primera configuración. Es una estructura simple y joven. Concepto que distinguiste primero como para decir, bueno, acá me parece que es una estructura simple. ¿Sí? En realidad, ahí dice que va a ser una reestructuración y lo entiendo como que es una estructura simple que va a pasar a una burocrática. Sí, está bien. Lo que yo les pregunto es, está bien, ustedes ya dicen es una estructura simple, pero ¿qué concepto del enunciado? ¿Qué les dije? El mecanismo, está, digamos, está explícitamente. El mecanismo coordinador, la parte clave, el tipo de descentralización, ¿qué de esas características que decimos es una estructura simple? Y acá dice que había supervisión directa y que El mecanismo de supervisión directa. las decisiones eran en forma centralizada. Entonces, de la primera configuración, ¿sí? Encontraron el mecanismo coordinador, que es supervisión directa. ¿Sí? Y entonces, porque en una parte decía que se ejercía supervisión directa. Y después también con respecto a las decisiones que decía. Que se tomaban en forma centralizada, vertical y horizontalmente. También está la centralización, vertical y horizontal. ¿Sí? Esto sale del texto. ¿Sí? Y bueno, que dice que el flujo de decisiones igualmente seguirá siendo de arriba hacia abajo, entonces se sería una centralización. Sí, pero eso más adelante, ya estamos en la otra estructura. ¿Sí? En el otro párrafo ya nos está diciendo que, bueno, obviamente sí va a seguir habiendo la toma de decisiones, va a ser de arriba hacia abajo, porque en la próxima estructura no es que se pierde totalmente la centralización. Bueno, entonces... Que el tema del tiempo, lo que dice compró hace 6 meses. Es una empresa joven. Sí, esto que decía, entonces ahí tenemos características que tenían que ver con factores situacionales. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué significa cantidad de empleados? Como si fuera grande. No, en realidad hay una normativa que tiene que ver con la normativa de pymes que establece cantidad de empleados para ser considerados pymes, pero bueno, no viene al caso de esta materia, pero digamos, 200 personas o 300 personas, esto es una pyme. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿qué más encontraron? ¿Puede ser que el agrupamiento es por procesos de trabajo y función? ¿Cómo? ¿Que el tipo de agrupamiento es por proceso de trabajo y función? Sí, eso lo vamos a analizar acá en el organigrama. Hay un espacio de apoyo que dice, Eso es el nuevo diseño, todavía estamos en la primera. ¿Sí? También tenía consultores externos. En la nueva. Entonces, ahora esto sacamos del texto. Ya sabiendo que el mecanismo coordinador es la supervisión directa, hay una centralización vertical y horizontal de factor situacional, lo que es joven, decimos que es una estructura simple, como me dijeron ustedes. Entonces, de lo que nos está preguntando, nos está faltando la parte clave. Entonces, sí, la parte clave es la cumbre estratégica. No sale específicamente del texto, pero sí de lo que son las características básicas de la estructura, ¿sí? Entonces, acá nos pregunta, mecanismo coordinador, lo sacamos del texto. Entonces, la idea es, si estamos en el parcial, si ustedes lo están haciendo ahora acá en papel, es, bueno, esto, marcar. ¿Sí? Marcar
este párrafo que decía, se tomaban en forma centralizada, vertical y horizontal y se ejercía supervisión directa. Eso es primer configuración. Cuando nos está diciendo distinga conceptos en el enunciado. Es como la forma de justificar cómo ustedes llegaron a la conclusión que la primera configuración es la estructura simple. ¿Sí? No sé si los que están en casa ven bien lo que pusimos. ¿Sí? Estructura simple, mecanismo coordinador, supervisión directa, sale del texto, marquen la parte del texto, descentralización vertical y horizontal, sale del texto. Que la parte clave, la cumbre estratégica, tiene que ver que con esto distinguimos que es una estructura simple. Entonces lo que nos faltaría completar es cuál es la parte clave. ¿Cuál es clave? Porque ahí se toma la porque es clave. Es parte clave porque tiene que ver con el mecanismo de descentralización, más que nada con eso y con el tipo de mecanismo coordinador. Entonces, por eso lo que dice es que la parte clave es la más importante. ¿Por qué? Porque todas las decisiones las toma en la cumbre estratégica, es el que tiene que tomar como mecanismo de coordinación la supervisión directa. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que es como la más importante para el funcionamiento de O sea, de todo lo que vimos en ese pedacito, lo más importante es la cumbre. No, de lo que nosotros estamos diciendo de la estructura simple, en una estructura simple la parte clave es la cumbre estratégica. ¿Por qué? Por el tipo de descentralización y por el tipo de mecanismo coordinador que utiliza. Es la clave porque en realidad es la más importante, no significa que puedan aparecer otras, ¿sí? Pero digamos, hace al funcionamiento de la estructura simple, que sea la cumbre estratégica la parte más importante. Bueno, ¿se va entendiendo cómo vamos analizándolo? Bueno, ahora esto mismo, con los conceptos que distinguieron de la segunda configuración. Ahora esperamos que preguntamos, ¿se está entendiendo bien? Bueno, supongo que se está entendiendo bien. ¿Sí? Sí. Porque no hay ninguna retroalimentación. Vamos a la segunda configuración. Bueno, lo que vamos a hacer en la segunda configuración es lo mismo, ¿sí? Ir distinguiendo los conceptos en el enunciado. Que tienen que ver más con qué cuestiones distinguen para llegar a la definición de cuál sería la segunda configuración. Porque dice, bueno, él la compró, tenía estas características, se ve que para el funcionamiento de la organización es mejor cambiar de configuración. Claro, primero, del texto, ¿qué distinguen? Habla sobre la especialización horizontal y vertical y descentralizar las decisiones. Habla de la especialización. Dice que el flujo de comunicaciones es Dice, el nuevo diseño de la empresa, ahí estamos hablando de que ya se está... No, está bien, también puede ser que vaya y que venga, que tengan que ir para... ¿sí? Entonces acá dice, el nuevo diseño de la empresa fue analizado por consultores externos. O sea, que acá estamos diciendo consultores externos, ¿sí? Que tienen reuniones periódicas con el gerente, discutiendo la forma de implementar las ideas con el objetivo de ganar eficiencia. Y una de las prioridades es la revisión casi total de los procesos productivos. Entonces, todo eso nos está diciendo, nos está dando un montón de información. Cuando hablamos de los consultores externos y de la revisión de los procesos productivos y de las reuniones con los gerentes para ganar en eficiencia, bueno, nos está diciendo muchas características que tienen que ver con otra estructura que ya estudiamos, pero
La Pero tecnoestructura. entonces estamos hablando de que la parte clave en este tipo de La estructura cooperativa. es la tecnoestructura. ¿Y dónde lo vemos? En el texto, en esto que le decíamos, consultores. Cuando habla de revisión, no, acá. De revisión. Tenemos un micrófono abierto. Cuando habla de revisión de los procesos productivos, ¿sí? Ahí, ¿qué nos está diciendo entonces? Que la idea es que estos consultores externos revisen los procesos productivos para ganar eficiencia con las reuniones periódicas. Entonces acá estamos estandarizando. Vemos que hay una estandarización de los procesos de trabajo. ¿Sí? Y de alguna manera cuando nos dice que hay reuniones periódicas con los gerentes para todo esto, no, en realidad tiene que ver con el tipo de... ¿Cómo? No es una comunicación formal, así que... No, no es formal porque tiene que ver con la tarea, o sea que es formal. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿eso más con qué tiene que ver? ¿Con el tipo de qué? De descentralización, que necesitamos que haya una descentralización de qué tipo, ¿cómo era? Horizontal. Horizontal, ¿por qué? Porque va el poder a la tecnoestructura, o sea que sale de lo que sería la línea hacia la tecnoestructura. Y dijimos que va a ser horizontal, limitada, ¿sí? Y selectiva. Porque digamos, se le da poder a los miembros de la tecnoestructura, pero solamente en las decisiones concernientes a esto, lo que tenía que ver con la revisión de los procesos productivos. Y por otro lado, a raíz de esto, de la estandarización de los procesos de trabajo, también otro párrafo que pueden indicar cuál es. Es necesario que haya, ¿qué cosa? Eso, especialización horizontal y vertical. ¿Sí? Que tenía que ver con que si hay estandarización del proceso productivo, lo que va a haber es división de trabajo para que cada cual se ocupe de su tarea y por eso va a ser a nivel horizontal va a ser alta y también a nivel vertical va a ser alta. ¿Sí? Porque en realidad no van a tomar decisiones los operarios o la gente que hace el trabajo, sino que simplemente va a hacer el trabajo que se necesita. Seguiría siendo vertical. Sí. Las decisiones de todas maneras, el flujo va a ser de arriba hacia abajo, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que la cumbre estratégica en este tipo de descentralización no es que pierde poder, sino que en el dibujito, ¿se acuerdan que hace Misberg? Está sombreada la cumbre estratégica y está sombreada la tecnoestructura. Por eso sigue habiendo el flujo de decisiones de arriba hacia abajo. Bueno, entonces, esto básicamente nos indica que estamos hablando de la burocracia mecánica. Pero como que primero hay que ir distinguiendo los conceptos y después en base a eso decir, bueno, ¿qué me faltó? Capaz que en este tipo encontramos bien la parte clave, encontramos bien el mecanismo de coordinación y lo que tuvimos que deducir un poco más es el tipo de descentralización en función de que es una... Si la parte clave es la tecnoestructura y el mecanismo de estandarización, tiene que haber una descentralización de este tipo, si no, no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿verdad? O sea que esto a medida que vayamos viendo más estructuras, ¿sí? Como que se va a hacer un poco más complejo porque ahí vamos a tener que empezar a ver en cada estructura cuál es el mecanismo coordinador, en cada estructura cuál es la parte clave, por qué, como decíamos recién, ¿sí? Por eso está bueno preguntarse por qué.
Entonces, ¿por qué la tecnoestructura es la parte clave? Porque se necesita de ella para estandarizar los procesos de trabajo. Y para que la tecnoestructura pueda estandarizar los procesos de trabajo, tiene que haber una descentralización de este tipo, ¿sí? Para que pueda ver cómo son los procesos productivos, tener las reuniones con los gerentes, con los que están a cargo de la gente que hace el trabajo, para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la segunda configuración. ¿Alguna pregunta? Acá, los que están en el MIT. Profe, sí. Los factores psicoseñales solamente los encontramos en estructura simple. Claro, no nos igual yo en este caso les estaba preguntando solo mecanismo de coordinador, descentralización y parte clave. Si les digo, bueno, agreguen factores situacionales como para justificar la respuesta, bueno, se agrega. Si no, está completa así la respuesta. ¿Sí? La segunda configuración no hay. No, encontramos el factor situacional que era joven. En general nosotros dijimos que las burocracias mecánicas tienen que ver más con estructuras que están un poco más maduras, ¿sí? Pero no es una condición que sea absolutamente necesaria. Puede empezar una empresa, ser una empresa joven y empezar con una burocracia mecánica, ¿sí? En este caso puntual se convierte en burocracia mecánica porque lo que pretende es el crecimiento, es en una parte lo aclara. ¿Sí? Claro, quiere expandirse y quiere mejorar, ¿sí? Por eso dice que quiere mejorar los procesos productivos, entonces por eso necesita contratar a estos consultores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos viendo. Entonces, la idea es esto. Acuérdense que nosotros ahora volvemos a una normalidad distinta de examen, ¿sí? Entonces necesitamos que ustedes justifiquen mucho lo que contestan. Y de esta manera es escribir, ¿sí? Marcar en el papel, no sé, si quieren colores, si quieren resaltador, lo que quieran para que quede claro que ustedes leyeron, releyeron y entienden la estructura. ¿Sí? Entienden la estructura. Para poder hacer el práctico tienen que tener una buena base de haber leído, obviamente, todo lo que fuimos estudiando, ¿sí? Entonces, bueno, cuanto más justifiquen, más se entiende. Entonces, a veces quizás la buena justificación, digamos, mejora, digamos, la performance del examen, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, ahora sí vamos a ver el otro punto. El organigrama de la empresa. Bueno, vamos a aprovechar y por las dudas, si no se ve bien en el Meet, vamos releyendo y vamos viendo a ver si, bueno, no me olvidé algo cuando lo fui armando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos el organigrama? Más que nada hacemos el organigrama en este caso, que tenemos la posibilidad de usar el papel, usar el pizarrón. Porque cuando dibujamos el organigrama me parece que es más fácil distinguir los tipos de agrupamiento. Porque si yo les digo, márquenlo en el texto, como que a veces se mezcla. ¿Por qué? Porque podemos tener un agrupamiento en un nivel, otro agrupamiento en otro nivel. Entonces con el organigrama como que es más fácil. Bueno, vamos leyendo, dice que bueno, hay un gerente general y que la empresa se encuentra compuesta de la siguiente forma. La gerencia de producción tiene un jefe de producción que cuenta con un asistente de producción y con los siguientes encargados. Corte, planchado y expedición. Todos dependen del jefe y el encargado del corte es el más antiguo y no ejerce ninguna autoridad sobre los demás encargados. O sea que solo tenemos un gerente de producción, un jefe de producción y encargados. ¿Por qué les parece que no dibujé al asistente de producción? No, no es porque... Porque está fuera de la empresa. No. No. ¿Qué es lo que dibujamos en el organigrama? Todo aquello que tiene un puesto, digamos, de algún tipo jerárquico, que representa un tipo de jerarquía dentro de la estructura. Imagínense que acá hay 215 personas, ¿sí? En toda la empresa. Nosotros no dibujamos las 215 personas.
Tampoco decimos, bueno, en la gerencia de producción trabajan 40, 50, 60 operarios, sino que solamente lo que dibujamos es aquello que tiene un nivel jerárquico, ¿sí? Entendiendo por niveles que gerencias, jefaturas, encargados, ¿sí? Pero no, el asistente es como el grupo de trabajo del gerente. Es como decirle, el gerente tiene una secretaria, o tiene un secretario, puedo decirle, tiene 10 asistentes, o hay alguien que coordina el trabajo, pero no tiene una posición jerárquica en la cual, ¿sí?, refleje un puesto de autoridad que debe ser dibujado en el organigrama, ¿sí? Entonces, por eso no lo dibujamos. Sería como que no serían relevantes para la estructura en sí. Claro, son parte del grupo de gente que trabaja, pero no tienen ningún tipo de nivel jerárquico que indique que va a estar dibujado en uno de estos entegramas que son los rectangulitos, ¿sí? Acuérdense que acá nosotros tenemos entegramas que se unen por líneas de dependencia jerárquica, ¿sí? Y todo esto nos marca esta estructura. Bueno, entonces ahí tenemos la gerencia de producción. Ya que dibujamos la gerencia de producción, ¿sí? Bueno, repasemos todo y después hacemos agrupamientos, ¿no? Por las dudas. Gerencia de administración y finanzas. ¿Cómo dice que está compuesta? Un jefe de administración que realiza los informes de gestión y cuenta con 3 empleados, entonces tampoco vamos a dibujar a los 3 empleados, ¿sí? Un jefe de control presupuestario que realiza el control de presupuesto y el control de créditos y cobranzas y tiene bajo su mando al encargado de tesorería y al encargado de cuentas a pagar. Y un jefe de compras que tiene bajo su mando a un encargado de instalaciones y a un encargado de compras. Después tenemos el gerente de ventas, que está diagramado en función de zonas geográficas, y tenemos al gerente de ventas de Banfield, de Avellaneda, al encargado, perdón, de Banfield, de Avellaneda, de Seiza y de Cabo. Bueno, acá no tenemos jefes, ¿sí? Solamente, bueno, lo dibujé un poquitito más separado para decir que no hay jefe. Y la gerencia personal dice que reporta directamente a la gerencia general y tiene un técnico en seguridad industrial, un empleado para la liquidación de haberes y 2 personas que ocupan de las relaciones con el personal. Entonces, toda esa gente es la que conforma esta gerencia, ¿sí? Y acá no hay ningún jefe, ningún encargado, ¿sí? Como encargado lo colocamos estimando. Claro, si tiene algún puesto jerárquico, como ser jefe, encargado, subgerente, ¿sí? Bueno, ahora sí los tenemos. Bueno, vamos a ver los agrupamientos. Primero podemos decir, cuando agrupa por producción, administración y finanzas, ventas y personal. ¿En qué tipo de agrupamiento estaríamos? Sería un agrupamiento. Vamos a borrar acá. Entonces tenemos un agrupamiento funcional, por funciones. Entonces, este primer nivel que nosotros estamos analizando, cuando decimos producción, administración y finanzas, ventas y personal, es un agrupamiento funcional por funciones. Son las funciones básicas de la organización: producción, comercialización, personal, administración y finanzas. Bueno, ahora cuando nosotros vamos a ver cómo se agrupa ya producción, cuando hablamos de agrupamiento en corte, en planchado, en expedición. Acá podríamos decir que es un agrupamiento funcional por procesos ¿sí? Por proceso de trabajo, la parte del proceso de corte, el proceso de planchado y el proceso de expedición. ¿Sí?
Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Chicos, ¿ustedes bien allá? Estamos en el acá y en el más allá. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos al agrupamiento de administración y finanzas. ¿Cómo sería el agrupamiento? Decimos administración, control presupuestario, tesorería y cuentas a pagar, dentro de compras, instalaciones y compras. Sería agrupamiento funcional. ¿Sí? También sería funciones. ¿Sí? Es como que se va desagregando, ¿sí?, la función principal en subfunciones, ¿sí? Y nos queda ventas. ¿Sí? Instalaciones y encargado de compras. ¿Sí? De nada. Bueno, entonces agrupamiento funcional por funciones. Y nos vamos ya. Y el mercado. Por zonas geográficas, ¿no? O por lugar, es lo que pueden decir también. Agrupamiento de mercado por zonas geográficas. ¿Sí? Vieron que en general nosotros decimos que, no sé, la burocracia mecánica tiene un agrupamiento funcional, ¿sí? Pero a veces no es funcional puro porque necesita quizás que algún sector tenga un agrupamiento de mercado, ¿sí? Como este caso. En general, la parte de ventas se termina de alguna manera atendiendo a veces en función de los mercados, cuando quizás quiere atender varias zonas geográficas y es necesario que haya un encargado para cada una, diferenciarlo, o a veces dividir por tipo de cliente, ¿sí? Bueno, más que nada eso. Entonces, bueno, acá está, digamos, terminado el ejercicio. O sea que una parte del parcial va a ser un ejercicio, digamos, de este tipo, en el sentido de analizar un enunciado, analizar cómo va evolucionando, analizar que a veces las empresas tienen necesidad de ir cambiando, porque como en este caso, no se quiere ganar eficiencia, entonces necesita empezar a estandarizar. Entonces, bueno, así nos puede pasar con cualquiera de las otras estructuras que ahora vamos a seguir estudiando. Ah, cierto. Bueno, en el texto distinguimos que hay tecnoestructura y que la tecnoestructura serían estos consultores, ¿sí? Y staff de apoyo, ¿a ustedes les parece haber distinguido? ¿No? ¿Nadie? ¿Los consultores? No, los consultores dijimos que era la tecnoestructura, ¿sí? Porque son analistas que estandarizan, son personas que van a estandarizar los procesos, entonces por eso los definimos como tecnoestructura. Si nosotros ¿Puede ser que no haya? Sí, puede ser que no haya, pero a ver, pensémoslo en las distintas partes de la organización, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a las distintas partes de la organización, la tecnoestructura serían los consultores. Puede ser que los estados de apoyo esté relacionado con el Ah, vamos por ahí. Entonces, dice, postor técnico en seguridad industrial, un empleo para la liquidación de haberes y
Entonces vamos por ahí. Si nosotros yo les digo, distingan la cumbre estratégica, más que nada, ¿quién es la cumbre estratégica en esta estructura? Gerente general. ¿Hay un dueño? Pero el gerente general dice que compró El dueño y la tecnoestructura. La cumbre estratégica sola, ¿quién sería? Que es el gerente general. ¿Sí? O sea, el gerente general es la cumbre estratégica. ¿Sí? Dijimos que los consultores es la tecno. ¿El ¿Vamos bien? asistente, profe? ¿El asistente de producción no se está hablando? No, vamos a ver, vamos a poquito. Cumbre estratégica, gerente general, que es el señor Jorge Bonet. Línea media. ¿Quién sería la línea media? ¿Todos los gerentes? No, no precisamente. Gerente de producción, ¿y quién más? Y gerente de ventas, ¿sí? Entonces esta es línea media. Cumbre, línea media. Bueno, acá Ramiro dice, por todo lo que leyó de la gerencia de personal, está cumpliendo una función de staff de apoyo, es decir, no tiene que ver con la corriente operacional básica. Entonces esto es staff. No, porque la tecnoestructura tiene que estandarizar. Y ellos no estandarizan, sino que prestan servicios de apoyo también. ¿Sí? Entonces esto también es staff de apoyo de alguna manera. ¿Sí? Porque la función básica, la línea media tiene que ver con la gerencia de ventas y la gerencia de producción. Los otros prestan servicio de asesoría a la línea, digamos. ¿Sí? Fuera de la corriente operacional. Sí, sí. Volvamos a relegar las partes de la organización según mismo. Pero ¿se entiende? En realidad no hacen a la función básica. La función básica tiene que ver con producir y vender. ¿Sí? Todo lo que está fuera de eso, que pueden ser asesores contables, asesores legales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo de personal, y lo de personal en algún tipo de estructura puede ser que tienda a ser en algunos casos, puede llegar a ser en algunos casos tecnoestructura, en este caso no, ¿sí? Pero en otros casos sí, porque si tenemos que ver con evaluaciones de desempeño, con estandarización de destrezas, a veces la gerencia personal pasa a ser tecnoestructura. Entonces por eso hay que analizarla en función de lo que hace en cada tipo de organización. Entonces el punto 6, ¿sí? Este último punto que decían, distingan el texto, si hay tecnoestructura y si hay staff de apoyo, sí, tecnoestructura porque ya la definimos cuando vimos la burocracia mecánica. Y staff de apoyo releyendo las funciones que tienen cada una de las áreas y decimos que finanzas y personal son staff de apoyo. Casi nos vamos sin hacer el punto 6. Vieron que quedó colgado ahí. Pero bueno, ¿se comprende más o menos? ¿Sí? ¿Por qué lo sacamos de lo que sería línea media? Pero por este ejercicio en particular, por esta estructura en particular. Por eso no siempre piensen que personal de administración van a ser staff. Quizás en otro tipo de estructuras es otra cosa, o quizás sí, pero todavía no llegamos. Digamos, como que después estos ejercicios son del parcial, si los vuelven a ver, ya los van a ver con todas las estructuras, y entonces ahí hay que ver cómo se va comprendiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, hay dos personas que llegaron después que tomé lista acá. Así me fijo por los dudas, Díaz Gabriel. ¿Y quién más había llegado? ¿Cómo es? ¿Con G? Y no sé después si en el Meet llegó alguien más después que tomé lista. Bueno, ¿vamos bien? Listo. Entonces esto ya está. Vamos a, no sé cómo estamos con la hora. Vamos a...
Estamos bien con ese horario ahí, ¿no? Sí. Listo. Lo que vamos a empezar a ver es la forma divisional, que es una estructura más que tiene que ver con las configuraciones básicas. ¿Sí? Bueno, ¿hay ninguna pregunta más del ejercicio? Nada. Bueno, la idea es que lo vuelvan a ver, ¿sí? Después vamos a seguir haciendo otro. ¿Tenemos alguna clase de repaso? Sí, está en el cronograma. Estoy viendo a ver si pueden hacer algo más ustedes, pero no, por ahora no. Ana, ¿querés poner vos el PowerPoint? Sí, ya lo estoy subiendo, así te despreocupas. Bueno, lo que vamos a ver es forma divisional. Es otra de las configuraciones típicas, según Mikler. ¿Sí? Vamos a ver, acá estamos también, seguimos con el libro de Misbah, acuérdense, y después lo que tenemos es también el libro de Gili, ¿sí? El capítulo 3. Recuerden que bibliografía básica es la de Misbah y como que Gili aporta algunas cuestiones más a lo que sería la estructura, ¿sí? Bueno. Varias cosas para analizar de este tipo de estructura. Bueno, como siempre hay más o menos qué es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Una introducción, ¿sí? Las características estructurales, cuáles son las condiciones que tienen que ver con la forma divisional, ahí vemos la edad, el tamaño, el poder, el ambiente, ¿sí? El sistema técnico. Y después hay como una especie de transición a la forma adicional, como una empresa ¿sí? Puede pasar a convertirse en una forma adicional, ¿sí? Fortalezas, debilidades que tiene este tipo de estructura, una síntesis y algunos ejemplos de empresas que asumen esta forma divisional, ¿sí? Bueno, esta también, digamos, más que nada Gili la nombra como estructura descentralizada, ¿sí? Tiene que ver mucho con estos tipos de descentralización que nosotros fuimos viendo, ¿sí? Que empezábamos con una centralización en la forma adicional, una descentralización horizontal limitada, selectiva, cuando vimos la burocracia mecánica, y esta tiene un tipo de descentralización muy particular, ¿sí? Que ahora, no sé si ahí se ve bien, hay como un organigrama, ¿sí? Básicamente, ¿cómo es el tema? Este tipo de estructuras creció muy rápidamente a partir de lo que sería la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecieron una diversidad de mercados. Aparecieron mercados claramente diferenciados, ¿sí? Que querían variedad de bienes y variedad de servicios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser un presidente, ¿sí? Y tenemos 3 áreas. Estamos diciendo que tenemos publicaciones electrónicas, oficina automatizada, realidad virtual. No se podría ser una empresa que ofrece tecnología, ¿sí? ¿Y qué particularidad tienen? Lo que es publicación electrónica, oficina automatizada y realidad virtual. ¿Cómo está agrupada cada una de ellas? Pero, ¿qué ven en las 3?
Son como 3 empresas diferentes porque todas salen del presidente, no tienen comunicación. Está bien lo que decís vos, es como que fueran 3 empresas autónomas. ¿Por qué? Porque cada una tiene las distintas funciones. Ves que cada una tiene investigación y desarrollo, cada una tiene producción, cada una tiene mercadotecnia, cada una tiene contabilidad. O sea que son como entidades semi-autónomas. Todas dependen del presidente. ¿Sí? Pero tranquilamente publicación electrónica puede ser una empresa, oficina automatizada puede ser otra y realidad virtual puede ser otra porque cada una de ellas tiene todas las funciones. ¿Sí? Entonces son como mini organizaciones. Entonces esa es una característica básica. ¿Sí? Si vamos un poco a la historia, por ejemplo, las primeras empresas automotrices, no sé, General Motors, ¿sí? Empezaron a diversificarse en función de, no sé, de los clientes por el dinero que tenían, ¿sí? Entonces decían, en función de atender, ¿sí? Los gustos de cada uno de los consumidores, empezaron a atender distintos mercados diferenciados en el poder adquisitivo del cliente. Entonces hacían un tipo de auto para el que tenía un alto nivel adquisitivo, quizás otro tipo de auto para un nivel adquisitivo medio. Y entonces ese fue como el primer camino a la diversificación que podemos ir viendo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Que cada unidad funciona como si fuera casi autónoma. Si no fuera porque todos dependen de ese presidente, como que serían totalmente autónomos, ¿sí? Entonces, la conducción de la organización depende de una persona, pero el manejo de cada unidad depende exclusivamente, digamos, del gerente, que es como el dueño de esa unidad. ¿Sí? En general, esas unidades se las llama divisiones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Ven que dice, posee importantes innovaciones con respecto a la estructura funcional, que la estructura funcional sería la burocracia mecánica. ¿Qué les parece que básicamente es esa innovación con respecto a lo que sería una burocracia mecánica, que era, no sé, lo que veíamos recién acá? Porque le permite atender esto, puede atender en forma simultánea líneas de producto y unidades de negocio. Es decir, puede crecer y diversificarse. Y poner como responsable de cada unidad a un gerente. ¿Sí? Digamos que cada división, ¿sí? Que va a estar en manos de un gerente, básicamente lo que va a hacer es manejar el negocio como si, independientemente, porque cada uno va a tener que cumplir una meta de desempeño. El mejor gerente va a ser el que obtenga mejores resultados, el que maneje de mejor manera su unidad. ¿Sí? Entonces, se va a establecer obviamente un mercado que atender para cada unidad o para cada división. Va a tener todas las funciones de apoyo que sean necesarias para manejar esa división. Por eso decíamos, por ejemplo, estaba investigación y mercado, estaba investigación y desarrollo, estaba lo que es comercialización, estaba, no sé, todo lo que necesite para manejar esa unidad. Y lo que es ese presidente o esa gerencia general sería la que maneja a nivel corporativo todas las unidades. ¿Sí? Cada unidad de negocio va a tener su parte de producción, su parte de comercialización, todos los servicios de apoyo que necesite, ¿sí? Por ejemplo, compras, personal, contabilidad, ¿sí? Entonces, como que cada unidad, a la vez, después adopta una forma funcional. O sea que si nosotros la vemos desde arriba y dijimos presidencia, como veíamos en la anterior, y veíamos los 3 productos, ahí está agrupada por mercado, ¿sí? Porque o atiende distintos clientes, o atiende distintas zonas geográficas,
o atiende distintos productos o presta distintos productos o servicios. Pero después cuando la veíamos unidad independiente, ¿qué veíamos? Es puramente funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía todas las funciones básicas que necesita, producción, comercialización, ¿sí? Áreas de apoyo. Entonces, y la corporación es la que maneja todo. Entonces, si nosotros vamos a las características estructurales, ¿sí? Vemos esto. No se puede poner, ¿no? Pantalla completa, Ana. Yo lo veo bastante grande. ¿Querés agrandarlo más? A ver, pruebo. ¿Quiere, profe, usted apretar F11? F11, ya es hora. ¿Qué, profe? Usted apreté F11. No, porque la está mandando, la está presentando Ana. No, pero si usted apreta F11 ahí se va a ver más grande su... Si yo lo presentaría, sí, pero claro. si yo lo presentaría, lo está presentando a la día de allá. Por eso no lo puedo hacer yo. Bueno, ¿ven acá cómo está este dibujito? ¿Sí? Que nosotros tenemos la cumbre estratégica, la tecnoestructura, el staff de apoyo, ¿sí? Y adentro como que hay mini empresas, ¿sí? Esas mini empresas son cada una de las divisiones, ¿sí? Entonces, como nosotros decíamos, la forma divisional, ¿sí? Es un conjunto de unidades semiautónomas superpuestas a una sede central. Entonces, Miller dice que va a haber una sede central y después cada una de las unidades. Esta sede central también Miller la llama cuartel general. Entonces, cuando ustedes lean en el texto cuartel general, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la sede central. ¿Y qué es la sede central? Es la cumbre estratégica, la tecnoestructura y el staff de apoyo, ¿sí? Y el resto que sería la línea media, ¿sí? Más el núcleo operativo. Y ahí está toda esa organización que dijimos que es semiautónoma, ¿sí? ¿Qué características tiene con respecto a cada unidad? A cada unidad se les va a dar poder en la toma de decisiones con respecto a esa unidad, al manejo, ¿sí? De esa unidad, ¿sí? A atender ese mercado específico, cumpliendo obviamente las metas que se le asignan a ese mercado, ¿sí? Entonces eso minimiza la interdependencia que tenga que haber entre unas y otras, porque cada cual se va a ocupar de su mercado. Ese mercado puede ser un cliente, un producto o una zona geográfica que atender, ¿sí? La conformación esa de las distintas unidades habilita al gerente general, a quien es el encargado de esa unidad, a tomar sus propias decisiones. Por eso vamos a anticipar que acá va a haber un tipo de descentralización, ¿sí? Que es de tipo vertical, paralela y limitada, porque tiene que ver con limitada. Que tenemos un tipo de descentralización, ¿sí? De tipo vertical. ¿Por qué vertical? Porque se le da poder en la toma de decisiones a cada uno de los gerentes responsables de esa unidad, ¿sí? Entonces ahí se está descentralizando hacia la línea media. Es paralela, porque a cada unidad se le da poder en la toma de decisiones, pero respecto a su unidad, por eso es ilimitada. Es paralela para todas las unidades igual, ¿sí? Pero tiene que ver con que está limitada, ¿sí? Al manejo de su unidad, ¿sí? O sea que no va más allá de la delegación que le está haciendo el cuartel general, ¿sí? A esos gerentes o a esos mandos medios que manejan cada una de las divisiones. Y esos gerentes asumen la responsabilidad del manejo de su unidad, ¿sí? Y no lo transfieren al resto de la división, sino que quedan ellos, ¿sí?
Entonces, el gerente de, nosotros decíamos, no sé, publicaciones electrónicas, el gerente de lo que era oficina automatizada, ¿sí? El gerente de cada una de las unidades, hasta ahí llega el poder y él no necesita transferirlo más abajo y tampoco lo puede hacer, ¿sí? Y la sede central, eso que nosotros decíamos, ese cuartel general, lo que hace es dejar que cada unidad se maneje con su autonomía. ¿Pero qué hace? Se reserva algo, ¿sí? ¿Qué se va a reservar? El control de desempeño. Porque como que cada gerente va a ser responsable de su unidad, va a ser responsable de su presupuesto, pero se les va a dar objetivos, ¿sí? Esos objetivos son el desempeño que tiene que tener cada unidad. Y después lo que se hacen son sistemas de control de desempeño, ¿sí? Esto tenía que ver también cuando veíamos, creo que era el capítulo 4, que veíamos todo este tema, ¿sí? Que tenía que ver con dispositivos de enlace, gerentes integradores o cuestiones relacionadas a los sistemas de planeamiento y control, ¿sí? Claro, la unidad 2. En la unidad 2 lo habíamos visto. Recuerden que en la unidad 2 nosotros lo que vimos es todo lo que ahora vamos relacionando, pero para cada una de las estructuras, ¿sí? Por eso vimos partes claves, vimos los mecanismos coordinadores, las partes de la organización, el diseño de posiciones individuales, los sistemas de planeamiento y control, después vimos cuestiones asociadas a los factores situacionales. Entonces, todo eso ahora, la descentralización, todo eso ahora lo vemos en cada una de las estructuras. Sí. El control de desempeño. Sí. ¿No entraste en la cumbre? El cuartel general. Eso, en lo que es el cuartel general. A ver, Ana, volvé una para atrás. Vieron que ahí dijimos que el cuartel general estaba compuesto por la cumbre estratégica, por el estado de apoyo y por la tecnoestructura. El cuartel general es el que diseña, ¿sí? el control de desempeño, ¿sí? Y es el que en definitiva va a monitorear cómo funciona toda la organización, ¿sí? Smith me decía que cada estructura tenía un poder de toma de decisión. ¿Qué pasaba con la cumbre de arriba? Por ahí me expresó más de la cumbre estratégica. Iba perdiendo el poder él mismo, porque cada uno agarraba su poder. Claro, porque cuando la estructura se comienza a descentralizar, la cumbre estratégica va cediendo poder, ¿sí? Entonces, la única forma de frenar eso y que la cumbre máxima no pierda su poder era con el control de desempeño. O sea, que define toda la producción. Sí, pero básicamente la situación de control de desempeño está asociada a la forma divisional. ¿Por qué? Porque el cuartel general de la sede central está delegando poder en cada uno de los gerentes de cada una de las unidades. Y lo que hace es como monitorear el funcionamiento. Piensen en empresas grandes, lo vamos a ver, digamos, a lo último, ¿no? Pero anticipándonos, empresas que son multinacionales, que se dispersan en todo el mundo y que en cada región geográfica funcionan como si fueran independientes, pero tienen el monitoreo de la casa central. ¿Y qué sería la casa central? Sería el cuartel general. Entonces, ¿ahí quién está? La cumbre estratégica, ¿sí? Está todo lo que es la tecnoestructura que genera lo que serían los sistemas de control de desempeño, y el staff de apoyo, que después nosotros vamos a ver que también se discute, y lo vamos a terminar de ver el miércoles, porque hoy no lo vamos a terminar de ver, dónde debería estar. Pero en principio decimos que forma parte, ¿sí? De lo que sería el cuartel general o sede central. Dependería del caso, ¿no? Sí, pero en general, lo que son divisionales se manejan de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que es la unidad semiautónoma que nosotros estamos diciendo es la línea media con el núcleo operativo, es la división, es la que hace el trabajo. Entonces, si yo digo, bueno, diversifico en función de ofrecer distintos productos o distintos servicios,
hay como una duplicación, ¿sí? de funciones, porque cada cual tiene que tener su área de comercialización, de producción, porque si no, si a mí me dicen, mira, vos tenés que hacer este producto, y vos hacés lo que son productos de alta gama, vos hacés lo que son productos de público general, y vos hacés los productos que son, no sé, para pequeños consumidores, cada cual va a tener su meta de desempeño, pero cada cual tiene que poder producir, comercializar, ¿sí? Tiene que estar toda la gente que hace ese trabajo, por eso se dice que el núcleo, la línea media y el núcleo operativo es la división, ¿sí? Entonces, por eso decimos, el cuartel general ya no vamos a hablar solamente de cumbre estratégica, ¿sí? Como que es la que monitorea y la que ve cómo se va cumpliendo los objetivos, el desempeño que se le da unidad, sino que el cuartel general, ¿sí? Sería esta sede central compuesta por esas tres partes, ya no solo la cumbre estratégica. Entonces, la sede central lo que hace es concede esa autonomía cada vez a una de las unidades para tomar sus propias decisiones, para llevar mejor adelante, ¿sí? El desempeño de la unidad, pero el cuartel general tiene que controlar, ¿sí? A través de sistemas de evaluación y control de desempeño. Es un control a posteriori. Yo primero le digo, mira, este es el objetivo que vos tenés que cumplir, anticipándonos. Por eso, digamos, este tipo de estructuras hay una estandarización de producciones. Por esto que decíamos en la unidad 2 cuando veíamos los distintos tipos de estandarizaciones, porque acá lo que se estipula es el resultado que tiene que cumplir la unidad, no cómo cumplirlo, ¿sí? Entonces son organizaciones de desempeño. Entonces, ¿por qué se controla a posteriori? Porque ahí se va a controlar cuantitativamente. ¿Cuánto vendió? ¿Sí? ¿Qué rentabilidad tuvo la unidad? Y en función de eso, después se sugieren cuáles serían las acciones que quizás habría que hacer. O esto que siempre decimos que se tiene que retroalimentar, ¿no? Bueno, me parece que vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Sí, estoy esperando los grupos. Me mandaron uno solo. Así les digo. ¿Eh? No recuerdo, pero uno solo. Si vos me mandaste un mail. ¿Saben? Se los voy a volver a recordar por el Classroom. ¿Y la exposición cuántos días? ¿Cuándo la tienen? La exposición en mente es el sábado que viene. Así que si es necesario que hagan los grupos para después poder hacer el trabajo. Bueno, a ver, sí, dígame. Yo también tengo que para el tema del examen, ¿está confirmado que va a ser el Sí, está confirmado, que es el 9 de octubre. Después, hoy o mañana les publico todo en el Classroom para que quede clara. Las dos cosas, que tienen que hacer la actividad grupal, que tienen que hacer grupos, y ya está confirmado, y es esta aula y el aula del lado, 114 y 113. ¿Sí? Y vamos a hacer como un pequeño formulario para que ustedes me confirmen que van a venir, entonces sabemos cómo distribuir en cada aula. Eso le va a pasar, porque hay algunas comisiones que ya hay dos formularios distintos Sí. en y es como uno no sabe. Bueno, no, yo les voy a poner el Classroom bien para que quede todo claro. Bueno, listo. ¿Alguna duda en el Meet? ¿No? ¿Ustedes no? ¿Todo bien? Bueno, buen fin de semana. Seguimos el... Estaba todo bueno.